en laboratorio que requieren muestras inalteradas, ¿verdad? Muestras inalteradas son las que tratamos que el suelo se vaya a una condición lo más próxima a lo que hay en el suelo natural para que al hacer un ensayo se reproduzca la condición del terreno, ¿verdad? Entonces, esas muestras inalteradas que van a mover más adelante. Todo esto que estamos hablando nos sirve para traer muestras alteradas o extraer muestras alteradas del terreno, ¿sí? Bueno, continuamos con las inspecciones in situ prospección, ¿verdad? Lo que hacemos es, además de hacer estos ensayos que nos ayudan visuales, es extraer muestras, ¿verdad? Entonces, al sacar las muestras, ¿verdad? Y llevarlas a hacer una clasificación tacto visual o llevarlas al laboratorio, ¿verdad? Podemos tener n parámetros o n propiedades del terreno según la dificultad o la complejidad o lo que necesitamos, ¿verdad? Desde un simple ensayo de clasificación de suelo, que nos va a dar granulometría, límites de Atterberg y humedad natural, la cual nos puede ayudar para saber hasta cierta estabilidad de un material de una excavación. Por ejemplo, si yo estoy proyectando una excavación y sé que mi contenido de arcilla o de pasante a mis 200, ¿verdad? Es mayor a 60-70%, lo cual me va a dar un material tipo CL, CH, lo que sea. Yo sé que mi excavación que puedo hacer, o sea, acá en Asunción, donde sea, va a tener una cierta estabilidad. A lo mejor puedo cavar 3-4 metros sin requerir de atajar eso, ¿verdad? O de que tenga peligro de atajar. Sin embargo, si mi clasificación tacto visual y mi laboratorio me dice que el material no tiene plasticidad, tengo un muy poco fino, está pasando también 200 menor a 30-25%, yo sé que el material es muy susceptible a que se desmorone, entonces no voy a poder hacerme loco y acabar nomás, ¿verdad? Esto lo conseguimos con caracterizando o sacando las muestras, ¿verdad? Eh, en la fase de prospección, ¿sí? Como dije, todo esto son muestras alteradas, ¿verdad? En esta primera etapa. Primeramente, reconocimiento visual, manual, que ya lo venimos hablando. Inclusive en estos pozos de trinchera, hoy en día podemos meter cámaras. Bueno, se pudieron meter siempre cámaras, la tecnología fue mejorando. Hoy en día, inclusive hay camaritas, uno puede comprar, yo había comprado una camarita de Amazon que uno conecta a su teléfono con un cable USB de 10 metros y con una linternita en la punta. Entonces, con tu celular y un USB puedes tirar ahí en el pozo y poder ir viendo qué hay, ¿verdad? Eh, Eso obviamente ahora con la tecnología es espectacular. Hace años no se podía hacer eso, ¿verdad? Necesitaban cámaras especiales, ¿verdad? Eh, Realmente en nuestra diapositiva, lo que estamos usando hace 3-4 años, tenemos que cambiar ya esto porque tampoco no hay cámaras tan especiales hoy en día, ya es casi normal, ¿verdad? Tener estas cosas. Eh, bueno, y con relación al barrenado, ¿verdad? Como vimos, las perforaciones se hacen con la pala barrena, ¿verdad? Haciendo girar la pala manualmente y bueno, extrayendo muestras, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? En los barrenados que se hacen manuales para hacer perforación de pequeño diámetro y sacar muestras, una vez que sale agua, ese pocito tiende a desmoronarse, ¿sí? Entonces ahí hay que recurrir a la utilización de lodos de estabilización o se utilizan también encamisados, ¿verdad? Bajando tubos para que eso al sacar la pala no se desmorone el pozo, o se utilizan fluidos de estabilización de perforación, que son las bentonitas y los polímeros, que bueno, vamos viendo más adelante que bueno, eso se utiliza inclusive para los pilotes, ¿verdad? Cuando hay condiciones de freático y y se necesita seguir continuando con la excavación, ¿sí? Seguimos el barreno mecanizado, como ven acá. Se puede utilizar esto que es una máquina holladora, que es para hacer pozos. Esto solamente te vas a poca profundidad con esto y se va presionando manualmente. O después ya se utilizan máquinas de gran porte, ¿sí? Perforadoras, para poder avanzar con esto, ¿sí? Y así sacar testigos del suelo o del material de hasta mucha profundidad. Cuando hablamos, eso es todo lo que respecta a las muestras alteradas, ¿sí? Pero, como le dije, hay ciertos tipos de muestreo, ciertos tipos de muestras que nosotros requerimos que tienen que ser inalteradas, para así poder tener ensayos de caracterización que sean más precisos o que nos permitan
reproducir exactamente las condiciones in situ en el laboratorio, ¿sí? Esto se utiliza para los ensayos triaxiales, la muestra de compresión simple, corte directo, son todos ensayos que vamos a ir viendo que sí requieren un nivel de precisión más alto, entonces mi muestra tiene que ser inalterada, porque si yo utilizo una muestra no alterada de compacto, lo que me va a estar dando como resultado no va a ser reflejo de lo que hay en el campo, ¿verdad? Entonces todos los ensayos que tengan que ver con determinación de propiedades de resistencia al corte de los suelos deberían ser inalteradas, ¿sí? Entre ellas tenemos la primera manera de extraer muestras inalteradas es mediante la exclusión o la extracción de bloques indeformados, ¿verdad? O damas también se le llaman, que son básicamente bloques o cubos, ¿sí? De suelo que nosotros sacamos, típicamente de dimensiones 30 centímetros por lado, ¿verdad? 30 por 30 por 30, un cubo, ¿verdad? Esto normalmente se talla en el suelo, o sea, uno hace una excavación perimetral y después hace una pequeña excavación de 30 centímetros para que tengamos un bloque o cubo de suelo y ahí cortemos, ¿verdad? Y así tener un suelo que prácticamente está inalterado, ¿sí? Porque no fue sometido a ningún golpe, a producción, nada, ¿verdad? Entonces, eso después se envuelve normalmente con una tela y después se parafina, ¿verdad? Se tira parafina caliente, que es un tipo de cera, para poder así generar una película alrededor y que esto se mantenga bien con la humedad natural también, en las condiciones naturales del terreno, ¿sí? Más o menos este es un procedimiento típico de extracción, ¿verdad? Lo que hacemos es hacer una excavación, ¿verdad? En el suelo hasta una cierta profundidad, dependiendo de dónde queremos llegar, más de 3 4 metros ya es difícil, ¿verdad? Tener que hacer una excavación manual a cielo abierto de 3 4 metros. Y bueno, básicamente dejamos en el medio lo que correspondería a la dama, al cubo, 30 por 30 por 30, y después metemos una caja y cortamos el fondo, ¿verdad? Y así transportamos nuestra caja, ¿sí? Con suelo. Acá tenemos más imágenes, ¿verdad? Básicamente cómo es, ¿verdad? Analizamos la superficie, cortamos, después cortamos el fondo, ¿verdad? Nos sale una caja intacta de suelo prácticamente. También podemos hacer de paredes laterales de excavación, ¿verdad? Metiendo en los costados, ¿sí? Y ahí cortamos. Típicamente los tamaños de esta caja no tienen más de 30 centímetros, ¿sí? De lado, porque con ese 30 por 30 por 30 podemos tener suficientes, moldear después suficientes probetitas en el laboratorio, ¿verdad? De suelo para hacer ciertos ensayos. Típicamente más que eso tampoco nos es recomendado porque el cubo se vuelve muy pesado, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense que 30 por 30 por 30 son 3,03 por 0,3 por 0,3, que son 0,027 metros cúbicos, y ponerle de repente a una densidad de 1,8 toneladas por metro cúbico, es característica de un suelo, o sea, puede pesar 50 kilos ese cubo, ¿verdad? Entonces es muy pesado, ¿sí? Y bueno, este procedimiento para meter la caja y para afinarlo. La persona es muy buena. Y bueno, y esto es lo que respecta a los bloques o extracción de damas, bloques inalterados. Después hay otras técnicas para ir a más profundidad o en otro tipo de condiciones que son mediante muestreadores especiales, ¿sí? En los cuales principalmente tenemos los muestreadores de pared delgada, se llaman, ¿sí? ¿Por qué de pared delgada? Vamos a ver más adelante, porque para que el grado de alteración de nuestra muestra sea mínimo, tiene, la relación entre el diámetro final de la muestra y el diámetro externo de nuestro muestrador tiene que ser la mínima posible, o sea, lo más delgado posible tiene que ser esa pared, ¿verdad? Entonces, para eso, bueno, se inventó y se utiliza esa muestra que se llama tipo Shelby, que es de pared delgada, normalmente está realizada en acero o en aluminio, que en diámetros que van de 2 a 5 pulgadas, ¿verdad? Diámetro externo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, se hinca este muestreador en el suelo, pero se hinca estáticamente, o sea, fuerza, presión, para así sacar una muestra de suelo, ¿verdad? Y bueno, después lo llevamos al laboratorio, etcétera. Ahora, esto no tiene que entrar a golpes, porque si damos a golpes vamos perturbando, vamos rompiendo el suelo, ¿verdad? Obviamente, acá se ve una foto, ¿verdad? Básicamente que es un tubo, ¿verdad? El cual vamos hincando a presión estática, ¿sí? A veces se le ayuda con un poco de agua, en caso necesario, ¿verdad? Y bueno, y esto lo mantenemos así, y después se lo lleva al laboratorio y se mantiene en las condiciones óptimas, ¿verdad? Eh, como se pueden imaginar, esto sirve
para suelos blandos, ¿sí? O sea, suelos que vos puedas hincar estáticamente a fuerza, ¿verdad? No, o con una máquina, ayuda a una máquina o lo que sea, pero si es un material muy, muy duro y por más de que tenga un camión encima no va a poder hincar porque se va a torcer todo tu mostrador y también tus barras, ¿sí? Tiene que ser hinca estática. En casos especiales que no se puedan utilizar esto y para otras formaciones de arenas o de suelos más duros, existen otros tipos de demostradores, como vamos a ver acá, que tenemos un mostrador rotatorio de tipo Denison, ¿sí? En este mostrador, el Denison lo que hace es, se combina una cierta rotación en la perforación, o sea, se va rotando y rompiendo exteriormente el suelo y adentro hay un tubo el cual es el que va a albergar finalmente la muestra, ¿sí? Eh, entonces, bueno, lo que está afuera se va rompiendo, pero lo que queda adentro otra vez queda relativamente inalterado, ¿sí? Un procedimiento de perforación rotativa, ¿verdad? Que vamos a ver. Bueno, probablemente voy a tratar de llevar la semana que viene algunos muestradores para que vean en la clase de campo que vamos a tener. Hay otro tipo de mostradores especiales. Aparte del Denison tenemos, vamos a ver, mostrador tipo Bishop, Pitcher, etcétera. Y bueno, para suelos también muy blandos, en el que, por ejemplo, si el suelo es tan blando que si metemos un tubo Shelly no se va a meter íntegro, ¿verdad? Formaciones que realmente acá en Paraguay no tenemos, ¿verdad? Pero sí hay en Europa, en zonas de los países nórdicos, en Holanda y demás cosas. Son mostradores a pistón, ¿verdad? Que también un tubo para delgada, pero que es un pistón que hace una sensación de vacío para que eso se mantenga íntegro, ¿sí? Después, mostradores especiales para arenas, que por ejemplo el mostrador Bishop, que lo que pasa con una arena, cuando uno va perforando, la arena no se mantiene de por sí. Si vos querés meter un mostrador y sacar, la arena no tiene una cierta cohesión, o sea, se va a caer todo. Entonces, tiene un sistema de pequeños retenes o aletas, ¿verdad? O, o pequeñas trabas o ¿verdad? Trampas para que el suelo no quiera caerse al extraer, ¿verdad? Otro tipo de sacamuestra. Y bueno, hablar del grado de alteración de la muestra, como le dije, ¿verdad? Eh, es muy importante que para hacer ensayos de caracterización de resistencia, ¿verdad? En laboratorio, que son ensayos triaxiales, de compresión simple, corte directo, etcétera, que vamos viendo, estas muestras sean lo menos alteradas posible, ¿verdad? Entonces, se habla de un grado de alteración de muestras, ¿verdad? Y el grado de alteración de muestras normalmente está relacionado a esa diferencia entre el diámetro externo e interno, ¿sí? Del muestrador, así como factores como, por ejemplo, cómo introducimos nuestro muestrador, ¿verdad? Cuál es el rozamiento de la carga interior, cuál es la compresión del suelo, la presión de la carga, y de cómo manipulamos nuestras muestras, ¿verdad? De nada nos sirve tener una cosa que sacamos del terreno con un muestrador carísimo y no se alteró nada, y después metimos en encomienda, en un micro, para llevar hacia Valete y se golpeó ahí y se fue un desastre, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando se hacen estas cosas, realmente uno invierte mucho para extraer el suelo, ya sea en horas hombre, trabajando entre 4 o 5 personas, 2 días, lo que sea, como en herramientas costosas para que después tu transporte sea ineficiente, ¿verdad? O sea, después tiene que tratar muy bien la muestra, ¿verdad? Se llevan cajas con que tengan isopores o así, todo que amortigue los golpes o con esas pelotitas de isopor que se utilizan en los paquetes o con con las pelotitas, con las burbujitas, eso para flotar, ¿verdad? Hasta simpático, ¿verdad? Como uno de repente le cuida una muestra de suelo que uno extrae, ¿verdad? Pero lo que pasa es que uno quiere hacer un ensayo representativo y gasta mucho el campo y después el transporte también tiene que ser coherente con lo que uno hace, ¿verdad? La alteración de las muestras, más o menos uno puede sacar de la razón, ¿verdad? Entre el diámetro externo y el diámetro interno de nuestro muestrador, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, para tener una idea, esta es una relación directamente matemática de diámetro externo y diámetro interno, ¿verdad? No hay mucho secreto. Y en tubos de paredes delgadas de acero, ¿verdad? 2 pulgadas, como le dije, en tubos Shelby de 2 pulgadas, para que tengan una idea, la zona de alteración normalmente es de 10% o algo así, que es muy bajo, que eso es muy bueno, se considera ¿verdad? Aceptable. Después en otro tipo de ensayo vamos a ver que hay alteraciones de 30-40%, que ya no sirve más esa muestra para ensayos de resistencia, sino que para ensayos de caracterización. Y bueno, hay casos especiales
como cuando hay que muestrear en arena muy fina, muy limpia, lo que sea, en río, lo que sea, o casos extraordinarios que realmente acá nunca nos tocó hacer o me tocó hacer a mí todavía, creo que tampoco no, a lo mejor en época de Itaipú se habrá hecho algo muy complejo que es congelar el suelo con nitrógeno líquido y así poder cortar y transportar en laboratorio o sí, en algunos casos sí me tocó participar a veces que se inyectan resinas en el suelo para poder de alguna manera consolidar o unificar los vacíos y después así poder extraer materiales, ¿verdad? Obviamente muestreo en ríos, en arroyos, en lugares complejos es muy difícil porque se necesita una logística difícil, balsas, barcos, etcétera. Y bueno, con equipos especiales, etcétera. Acá vemos algunos muestradores, ¿verdad? Máquinas de preparación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá vamos con todo lo que tenga que ver con muestreo. Vamos a hablar más después de esto in situ también. Muestra alterada, inalterada, etcétera. No sé si hay alguna consulta antes de pasar a la siguiente parte. La clase se va hasta las 2:30. Ahora vamos a traer los ensayos de campo. Eh, ¿Alguna consulta? ¿Se está escuchando bien? Eh, no sé, que alguien participara algo, algún comentario. Se escucha bien por lo menos, ¿eh? Sí, todo claro, profe. Bueno, dale, espectacular. Acá me está invitando a un chat de grupo, dice. Esto es como normalmente es, ustedes estilan meter así, hacer, normalmente todos los años que yo enseñé en la facultad no tenía grupo de chat con los alumnos. No sé si estilan a hacer esto con el tema de chat. Sí, entre los compañeros nomás, profe. No hace falta que sin problema. O sea, este chat me están invitando a mí o se están invitando a ustedes para No, no, para, los compañeros que están en la clase ahora puedan ingresar nomás. bueno, ok. Perfecto. Vamos a avanzar entonces con la clase. Voy hacer un break de 2 minutos. Voy a traer un ratito de agua y arranco otra vez en 2 minutos, ¿sí? Quédense en línea, por favor, que viene la parte más interesante de la clase, ahora los ensayos, SPT, CPTU, etcétera. Vamos a empezar a ver. Ok, un ratito. Voy a dejar de presentar. Voy a traer un poquito de agua. Hacer un corte rápido para ir al baño y mojar la garganta también que está un poco cerca con agua. Un segundito.
Estoy de regreso. Les pido también a las 2:25 al final voy a llamar la lista, así que les pido por favor que bueno, los que estén conectados en ese momento, que estén todos conectados, ¿verdad? Porque está bastante riguroso con la asistencia de este semestre, hay un sistema, una plataforma que ya hay que en el día poner y entiendo que prácticamente no se puede cambiar eso, ¿verdad? Con Sapiencia, ¿verdad? Entonces, ustedes también tienen de manera real, a tiempo real, su asistencia, pero eso significa que en el día tienen que cargar la asistencia, todo el tema, ¿verdad? Entonces, o si alguien tiene que salir, probar el nativo, no se puede conectar, lo que sea, no sé si escribe en el chat acá, hola profe, tengo que salir, urgente, no sé, algo, para que sepa que esté estudiando. Bueno, entonces, vamos a la segunda parte. Está relacionado con los ensayos in situ, ¿sí? Voy a pasar a PDF también en PowerPoint. Después vamos a tener esto en el Classroom. Lo estoy convirtiendo. Bueno. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces, volvemos. Y vamos a empezar a hablar de los ensayos in situ, ¿sí? Que se utilizan para la exploración de suelo. Están viendo mi PDF, ¿verdad? Como ya vimos, en nuestra campaña de prospección podemos dividir en 3 etapas, ¿verdad? Pues sería la inspección in situ, a través de, ¿verdad? De todos los tipos de pozos, excavaciones, etcétera, etcétera. Pero también tenemos los ensayos in situ, que voy a cerrar y voy a abrir este. Ahora sí. Entonces vamos a empezar a hablar de los tipos distintos de ensayos. Hay muchos tipos de ensayos en la bibliografía o en la vida profesional o académica que se utilizan para hacer caracterización geotécnica, pero entre estos hay algunos que son más difundidos de manera popular y más fácil de hacer, más difícil, etc. Si tenemos que más o menos ir dividiendo esto por tipo de ensayo, tenemos los ensayos que son de tipo dinámico, tenemos ensayos de tipo estático y ensayos de torsión. Y después tenemos otro tipo de ensayos especiales para mineral freático, hacer penetrómetros manuales, etcétera, etcétera. Entre los dinámicos, los más destacados, ¿verdad? Son el SPT, que probablemente muchos de ustedes ya escucharon hablar acerca de lo que es un ensayo de SPT, es el Standard Penetration Test. Y entre los estáticos, el más popular, digamos, el más difundido es el SPT, que es el ensayo de cono de penetración. ¿Sí? Acá saqué una gráfica de un libro del profesor Main, de la Universidad de Georgia Tech, es bastante actualizado este libro, en el que hay un compendio de todos los tipos de ensayos in situ que existen de modo académico y profesional para caracterizar el suelo de alguna u otra manera. Y como ven, hay muchísimos, ¿verdad? Desde el SPT, ¿verdad? Estamos viendo diagramado acá, pasando por el Main Shear Test, que también es un ensayo pues, bastante antiguo, difundido, con ensayos, también tenemos el ensayo de presiómetro, PMT, y bueno, después hoy en día tenemos el CPT o el CPT-U, tenemos los DMT, ¿verdad? Los dilatómetros, tenemos ensayos de placa de superficie, dilatómetro sísmico, CPT-U sísmico, muchísimo, ¿verdad? Entonces, aquí hay una gran cantidad de ensayos que lo que tratamos es de caracterizar el suelo de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, pero vamos a hablar principalmente de estos 5 ensayos, que son los más difundidos a nivel mundial, para caracterizar el terreno, que son el SPT, el CPT, el DMT, PMT y BST. Todos están con acrónimos, ¿verdad? Todos están, por suerte, abreviados, ¿verdad? Vamos a empezar primeramente por el ensayo SPT. El ensayo SPT es probablemente el ensayo más difundido en el mundo para caracterización geotécnica, es un ensayo bastante antiguo, ya en la década del 20, del 30 del siglo pasado se empezó a usar esto, se estandarizó, ¿verdad? En las pequeñas investigaciones de Terzaghi, inclusive, ¿verdad? Ya se empezó a utilizar el SPT. El ensayo SPT está estandarizado por la norma STM, en la 1586, ¿verdad?
Y básicamente nos sirve para estimar la resistencia o densidad de suelo inicialmente de matriz principal arenosa, ¿sí? De manera pura, ¿verdad? De manera purista, digamos, este ensayo no se utiliza en arcillas puras, ¿verdad? En arcillas limosas, ¿verdad? Material muy plástico, ¿verdad? Pero la realidad es que de todas maneras igual se utiliza de manera profesional en todo el mundo con manera satisfactoria, ¿verdad? Pero los inicios no fue diseñado para eso porque las arcillas hacen que se peguen mucho el muestrador, ¿verdad? Por el sacamuestra y, ¿no?, te genera una fuente de error que puede ser importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hallamos nosotros con nuestro SPT? Lo que hallamos son tres variables. Una es, conocemos el tipo de suelo que va saliendo al ir atravesando el suelo, ¿verdad? Conocemos una cierta resistencia que vemos al golpear el suelo, conocemos una cierta resistencia, que es lo que se llama número de golpes N, ¿verdad? Lo que nos da medida de la resistencia del suelo, y también podemos determinar la posición del nivel de agua, del freático, porque en la perforación se va a infiltrar agua, ¿sí? Estas son las tres variables entonces que podemos hallar con el ensayo de CPT, y son las tres variables principales que nos pueden ayudar después a tomar decisiones en lo que respecta a fundaciones. ¿Cómo se realiza el SPT? Básicamente lo que se hace es, se deja caer de una altura estandarizada de aproximadamente 76 centímetros, un mazo de 63,5 kilos, ¿verdad? En el terreno. Primeramente se hace una preperforación en el terreno con una pala barrena, típicamente hasta el primer metro, ¿verdad? Un metro. Y después metemos nuestra barra de perforación con nuestro sacamuestra en la puntera y dejamos caer y golpear ese mazo de 73,5 kilos, ¿verdad? De manera tal que entre tres camadas de 15 centímetros en el terreno, ¿sí? Posterior, entonces tenemos nuestra decisión inicial, entonces acá vemos que se pega, se golpea el mazo, entra el primer incremento de 15 centímetros, después entra un segundo incremento y después entra un tercer incremento de 15 centímetros. ¿Verdad? Entonces lo que entramos es 45 centímetros entramos en el terreno, golpeando. De esto sacamos un valor N, que le llaman el valor NSPT, de resistencia de SPT o número de golpes, que es la sumatoria de golpes necesarios para entrar en el terreno el segundo y el tercer incremento de suelo, ¿verdad? Entonces, sumatoria de golpes necesarios para meter el sacamuestras 30 centímetros, 15 más 15, ¿no? La primera sumatoria de 15 centímetros se descarta del cálculo porque, bueno, consideramos que el suelo, al hacer esta preperforación hasta llegar hasta acá, como que se alteró el suelo, ¿sí? Entonces, esto descartamos el cálculo y se utilizan estos dos siguientes incrementos de 15 centímetros, ¿verdad? En algunos países, en algunas normativas, se hacen un cuarto golpeo, un cuarto incremento de golpes, ¿verdad? Y bueno, pero eso ya está fuera de norma, eso ya además para proveer una información adicional, ¿verdad? Obviamente acá hay bastante fuente de error, ¿verdad? Qué sé yo, la caída del mazo, si la caída es recta, si los muchachos levantan 76 centímetros, levantan 70 o 50, 60, la verticalidad de la varilla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay algunas normativas, hay algunas especificaciones que te piden que uno vaya corrigiendo esa energía de caída para una eficiencia estándar de 60% del golpe, ¿verdad? Que es lo que se habla acá, está también relacionado en ACTM 4633. Acá vemos otra imagen, ¿verdad? Básicamente lo mismo, se monta un trípode, en el trípode tenemos nuestro mazo y metemos, sacamos nuestras 15, ¿verdad? 3 camadas de 15 centímetros, ¿verdad? Dejando caer aproximadamente 76, 75 centímetros, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos, que es nuestro SPT. Hasta acá, esto es bastante difundido en todo el mundo, ¿verdad? Súper bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos a un suelo muy duro, ¿verdad? Ya no avanza más a golpes, ¿sí? En el sacamuestra en el suelo, ¿verdad? Entonces, normalmente se habla de que, digamos, un suelo de rechazo, ¿verdad? O un suelo de altísima resistencia. Eso se da cuando tenemos una sumatoria de golpes, ¿verdad? N, o sea que sería la segunda y tercera camada de 15 centímetros, de igual o más a 50, ¿sí? Entonces, si cuando golpeamos el terreno, la primera camada de 15 nos dio 20 y después golpeamos 30 golpes para que entre 15 y después otros 30 golpes para que entre 15, ya estamos 30 más 30, 60, más de 50 ya, ¿sí? Entonces ya llegamos a suelo de rechazo. El suelo de rechazo
ya es obviamente muy duro, entonces ya no hay mucha información más que podamos sacar del SPT, sino que ya es durísimo, ¿verdad? Y cuanto más duro es el durísimo, ya es difícil reconocer de esta manera, ¿verdad? Bruta de ensayo, ¿verdad? Entonces, así que también tratando de superar ese paradigma o tener más información con el SPT, surge lo que se llama el índice NP, que es un índice de penetración para suelos duros, ¿sí? Este índice NP realmente no es algo que está muy difundido, o sea, a nivel mundial, sino que es algo más local, porque fue sacado de unas investigaciones que hizo el profesor Juan José Bocio, que fue el padre de la geotecnia en Paraguay, ¿verdad? Fue el primer ingeniero geotécnico, bueno, ya falleció el ingeniero hace, creo que no sé cuántos, 5 años. El ingeniero Bocio también estaba muy activo, participaba muy activamente en la docencia, en la investigación en nuestra universidad, ¿verdad? Entonces, bueno, él sacó un cierto índice, ¿verdad? En el cual nos puede dar una idea de qué tan dura es ese suelo duro, ¿verdad? Y esto está relacionado al índice de penetración entre cantidad de centímetros que se necesitan para penetrar 30 centímetros y 50, ¿verdad? Entonces lo que decía el ingeniero Bocio era que, bueno, una vez que llegamos a ese suelo de rechazo, hagamos 50 golpes más y anotar, ¿verdad? Cada 10 golpes anotar cuántos centímetros entraba. O sea, 10 golpes entra 1 centímetro, 10 golpes entra uno, 10 golpes entra otro, o 2 centímetros. Y después se hacía una ratio o una relación entre la cantidad de centímetros que se entraba con 50 golpes y con 30 golpes. ¿Verdad? Y eso nos da un cierto valor NP. ¿Sí? Este índice NP, después, bueno, acá van a ver, voy a mostrarles un ratito un artículo que está bastante bien hecho, un artículo que es justamente del ingeniero Bocio, en el cual, no sé si ahora ven mi diapositiva, ¿verdad? Ven un PDF, ¿verdad? Hay un artículo de la área cementada, Asunción, que es bastante extenso, bastante bueno, y él habla, ¿verdad?, de la necesidad de crear este índice, ¿verdad?, de penetración. En el año 1990, este autor establece una forma racional de interpretar las mediciones, una vez alcanzando el valor de rechazo en el SPT superior a 50, ¿verdad? Entonces, realizar una tanda adicional de 50 golpes más, midiendo las penetraciones obtenidas cada 10 golpes, ¿sí? Esto sí representamos en un gráfico semilogarítmico de golpe de relación y de penetración. Tenemos a partir de los 30 golpes, normalmente tenemos esto que es bastante recto, ¿sí? Escalas relativamente rectas después de los 30 golpes, ¿sí? ¿Sí? Acá tenemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Después, inclusive, como fue una aplicación bastante interesante, en congresos posteriores, los colegas, los investigadores mundiales, inclusive, sugirieron de que a este índice NP en realidad se lo denomina NB, ¿verdad? Se llama índice de Bocio, índice de penetración de Bocio, el cual básicamente en realidad es la inversa del NP, o sea, es 100 dividido el NP, ¿sí? Y bueno, y hay trabajos muy interesantes hablando acerca de correlaciones con ensayo de compresión simple, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que para valores de NP bajos, o sea, índice de penetración muy bajos, equivale, significa que, bueno, como es la inversa del NB, tenemos índices de NP muy altos para NP bajos. Y eso significa que tenemos suelos muy resistentes, ¿sí? Súper resistentes. Y bueno, cuanto mayor es nuestro NP, ¿verdad?, nuestro NB va a ser más bajo, entonces tenemos suelos de baja resistencia. Bueno, esto es algo bastante interesante que se aplica también en las campañas geotécnicas locales, principalmente, ¿verdad? No realmente de manera internacional. O sea, si alguno de ustedes se va a trabajar el día de mañana a Europa, a Estados Unidos, donde sea, donde preguntan, alguien dice NP o NB del ensayo, probablemente no sepan, ¿verdad? Pero, bueno, SPT por supuesto que sirve, ¿sí? Entonces, como vimos el SPT, tenemos varias ventajas y desventajas. La ventaja principal es, bueno, que es un ensayo muy sencillo, de bajo costo. Bajo costo, lo que tenemos es básicamente el tipo de suelo y tenemos un número que es N, que es lo que nos da la resistencia, ¿verdad? Esto se puede utilizar en varios tipos de suelos, también de rocas blandas, está estandarizado en todo el mundo, ¿verdad? La desventaja es que obviamente
nuevamente básicamente solamente obtenemos un tipo de suelo y un número n, ¿verdad? No es nada muy, o sea, algo muy bruto, ¿verdad? Y bueno, la muestra que se extrae es una muestra alterada, solamente útil para caracterización, ¿verdad? Y bueno, el número es un valor muy crudo y también lo podemos aplicar en arcillas blandas y también tenemos varias fuentes de incertidumbre. Acá pueden ver, la imagen típica de lo que es el CPT, ¿verdad? Se monta el trípode, una barra de perforación en el medio y saca muestra y se va golpeando. Acá tenemos el sacamuestra bipartido, se utiliza el SPT, según la normativa de STM. Como ven, el diámetro externo, ¿verdad? Que el valor F es más o menos de 50 centímetros, de 5 centímetros, ¿verdad? 50 milímetros. Y nuestro diámetro interno es de 38, ¿verdad? El valor de 38 milímetros, el valor de alojamiento de muestra. Y bueno, acá vemos una fotito de esa muestra, etcétera. Y después de todo se presenta el resultado de una planilla, en la cual tenemos los valores, los números de golpes, cada metro y la descripción del suelo, ¿verdad? La estratigrafía. Y esto se puede se puede complementar con ensayo de laboratorio también, que nos digan manometría, límites, etcétera. Acá vemos nuestro tubo bipartido, 50 milímetros de diámetro externo y 30 milímetros de diámetro interno, y ciertas relaciones para arena y arcilla. Ahora, si tenemos arenas con valores de TT entre 0 a 4, decimos son muy sueltas, de 4 a 10 son sueltas, y sucesivamente densas hasta llegar muy densas. Y las arcillas, en arcillas, que si bien hablamos que en arcillas no se utiliza CPT, igual, o sea, en arcilla teóricamente no se debería utilizar CPT, igual vemos que sí se utiliza. Y bueno, vemos que de 2 a 4 son arcillas blandas, y así sucesivamente a partir de 3, 8, 10, 15, mayor a 30 ya son muy duras, muy duras las arcillas, ¿sí? Y bueno, como vimos el índice NP, acá también están viendo, ya tenemos ya expliqué todo esto, ¿verdad? Y así que acá ahí tenemos el ensayo SPT, ¿sí? ¿Alguna consulta con relación a esto? No. Bueno, vamos a ver esto, ¿verdad? Vamos a ver esto la semana que viene. Y bueno, ahora voy a correr un poquito rápido con otro tipo de ensayos, que son los ensayos estáticos y los ensayos de Leta. Ensayos de mayor difusión de los estáticos es el ensayo de CPT, el ensayo de penetración, con penetration test. Fue creado en la Universidad de Delft, en Holanda, ¿verdad? Por eso también le llaman el ensayo color holandés. La idea de esto es insertar un cono de manera estática, continua, ¿verdad? A una velocidad continua, un centímetro por segundo, en el suelo. Estos conos tienen unos sensores, ¿verdad? En los cuales básicamente tenemos nosotros un valor de resistencia de punta del cono, y también tenemos un valor general de carga aplicada. Entonces podemos también tener el valor de resistencia lateral de la sonda del cono, ¿verdad? Entonces lo que estamos obteniendo son unos parámetros de punta y de resistencia para tener una cierta idea de qué tan rígido es ese material, qué tan duro es, ¿verdad? Y después vamos a ver que en este caso no se extraen muestras, ¿verdad? Es una cosa que se mete nada más al terreno, o sea que no sabemos qué tipo de suelo es, pero de relaciones entre resistencia en la punta y la fricción lateral podemos saber qué tipo de suelo, si es más arcilloso, más arenoso, etcétera, ¿verdad? Por el análisis de esa relación, ¿verdad? El suelo es muy arcilloso, por ejemplo, esa fricción lateral va a ser mayor, ¿verdad? Porque va a tender a pegarse la barra a medida que va entrando, y así sucesivamente, ¿sí? Inicialmente para hacer esto se montaban a camiones muy pesados, porque lo necesitamos una fuerza de reacción para poder empujar eso, ¿verdad? Hoy en día ya se tienen equipos más modernos, que son como pequeños tractorcitos, pequeños robots que tienen aletas que se anclan al suelo, espectaculares, ¿verdad? Para utilizar esto. Esto obviamente es mucho más costoso cuando salió SPT, ¿verdad? Un equipo de SPT básico está por los $100,000, ¿verdad? Un ensayo de SPT puede tener todo un equipo para trabajar por los 100 millones, ¿verdad? Entonces hay, o menos inclusive, ¿verdad? Entonces está bastante, pues acá tenemos las ventajas y desventajas. La ventaja es que en SPT podemos tener perfiles continuos, porque tenemos lecturas, ¿verdad? Eléctricas prácticamente ya computarizadas a lo largo de toda la perforación, ¿verdad? Podemos hacer muy rápido esto,
Los resultados no dependen de operadores, ¿verdad? Y bueno, es muy bueno para suelos blandos y hay correlaciones con todo tipo de suelos. La ventaja que es muy caro en equipos sensibles, electrónicos, ¿verdad? De calibra. Y bueno, no es apto para suelos muy, muy duros porque se puede trancar nuestra zona ahí y sale, perdemos mucha plata, ¿verdad? Y la desventaja es que no, también no se va extrayendo muestra de suelo, o sea, es indirecto, ¿sí? Hay ensayo comparativo con el que correlaciona el CPT con SPT. Acá ven lo que es la puntera del CPT, ¿verdad? La zona. Y bueno, esto es una salida típica de un ensayo CPT, en la cual el rojito, acá ustedes pueden ver la resistencia de cono en la punta, ¿verdad? Entonces sabemos que en este estrato en profundidad entre 5 a 10 metros tenemos un suelo más resistente, ¿verdad? Y acá llegamos a cierta profundidad que baja toda la resistencia, ¿verdad? Hasta abajo. Esta línea azul es, voy a explicar ahora, que es la línea de presión de poros. Más adelante estas sondas se convirtieron también en medición, se añadieron piedras porosas con sensores para medir presiones de poro, ¿sí? Que básicamente está relacionado a nivel freático. Y bueno, con esta relación entre también nuestra fricción lateral y nuestra resistencia a la punta, se obtiene un parámetro de sub R, el cual nos ayuda a predecir qué tipo de suelo es el que estamos teniendo de acuerdo a esa relación de fricción y penetración. A ver si es un suelo más arcilloso o más arenoso. Todo de manera indirecta, ¿sí? Entonces, yo con eléctrico, ¿verdad? Pues se fue mejorando, es lo mismo, se electrificó ese cono, ¿verdad? Se hizo digital. Inicialmente esto era mecánico y era otro tipo de mediciones que todavía no eran eléctricas. Después, obviamente, se volvió esto más avanzado tecnológicamente y se añadieron estos medidores que tienen las puntitas blancas, son piedras porosas con medidores de presiones de poro, ¿verdad? Entonces, al añadir la presión de poro, esto se convirtió en un ensayo de CPT-U, le llaman, ¿verdad? Porque el U de la presión de poro, ¿sí? Entonces, pues medir presión de poro, tiene unos sensores que ayudan a medir la presión de poro, ¿sí? Tenemos una penetración y se convirtió en el tieso cono, le llaman, ¿verdad? Cuando es con medición de presión de poro. Típicamente, las conos son de 60 grados, ¿verdad? Y tienen un área de contacto de 10 centímetros cuadrados, ¿sí? Me caben los tipos de disposiciones distintas de las presiones de las piedras porosas, que miden la presión de poro con diámetros típicos de barras de 35,7 milímetros, ¿sí? Como vimos las ventajas, ¿verdad? Las ventajas son numerosas, ¿verdad? Podemos ver capas delgadas de suelo con una precisión, podemos reciclar, podemos evaluar muchísimos parámetros técnicos muy complejos, ¿verdad? De esto, o sea, correlacionar con todas las propiedades del suelo, básicamente. Y bueno, y después, hasta acá voy a llegar, pero me gustaría que lean un poquitito y después compartimos más adelante o el miércoles y en la última clase también de esto. Tenemos el ensayo de Main Shear Test, que es el BST, el ensayo del DMT, que es el dilatómetro plano de Marchetti, y el ensayo de presiómetro de Menard, que es un ensayo francés, también sirve para caracterizar el suelo, ¿sí? Y después ya hay ensayos menores. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de esto que estuvimos viendo para antes de llamar la lista? Por favor, no tengan vergüenza. Profe, ¿Sí? la profe Norma creo que había dicho que los miércoles nosotros tendríamos